otros o empieza a cruzar información y sin duda dice, ya empiezan a llamar a otras personas, dice, sí, ha habido un asalto y parece que ha sido un secuestro, dicen nuevamente, y luego han sacado, parece que maletas, o han metido a otra persona a un carro, y se estaba elaborando alguna teoría en cuanto a lo que estaba pasando en ese momento. La cuestión es que pasaron ya unas horas, ya está la noticia más fresca, la noticia ya está más pura, y había habido un secuestro en la vía expresa, habían disparado 15 balazos contra un auto, hay 2 personas heridas, una de las personas que fue herida ha llegado muerta al hospital y esto, lo que estaban sacando eran 2 maletas que se estaban llevando un dinero. RPP empieza a cruzar información, invita a especialistas, invita a personas para que opinen en cuanto a esto, y el especialista empieza a hablar y dice, sí, ¿se acuerdan? Hace unos meses atrás mataron ahí, hicieron un mismo asalto y ahí una niña, el asaltante disparó a una niña, todos sabemos esa noticia, Romina, la dejaron cuadraplégica. La niña ha muerto hace unas semanas en su lucha de rehabilitación en Estados Unidos, en el hospital. Ha muerto, ha fallecido, a pesar de que parecía que se recuperaba. Los ladrones, dice, ya están en la cárcel, tienen cadena perpetua, pero hay algo admirable en todo esto, dice el especialista. Y lo admirable en todo esto es que esto se ha dicho más veces, todas las veces posibles se ha advertido y se ha dicho, no saque dinero del banco en efectivo y lo traslade en un auto. No saque cantidades que van a ser altas y lo esté trasladando en un carro. Haga una transacción interna, etcétera, etcétera. Y el especialista en seguridad decía, ¿hasta cuándo se va a repetir esto y la gente tenga que hacer caso? Yo me ponía a pensar un poco en cuanto a esto y digo, eso es cierto. Ya hay antecedentes, han robado, le han quitado dinero a gente, han disparado en la pierna, han matado personas y la gente aún todavía no aprende. ¿Cuál es la razón por la que la gente no puede aprender, no puede entender que esto es un peligro latente en medio de la sociedad que cada día se está convulsionando más? ¿Cuál es la razón por la que alguna persona puede decir, ¿sabes qué? Le puede tocar a él, le ha tocado a ella, le ha tocado a él, pero conmigo no va a ser. A mí no me va a pasar nada. Vamos nomás, conmigo no es. Eso le pasa a este por sonso, a ese le pasa a este porque se está exponiendo y a una y otro, pero conmigo no es. Yo decía, ¿qué ha pasado en la cabeza de este hombre que le han tenido que meter unos balazos? ¿Y qué ha estado pasando en la cabeza de esta persona para que piense que a él nunca le iba a tocar? Y una vez más tenemos que retroceder y remontarnos a lo que el domingo pasado hemos estado escuchando. Esta persona probablemente tenía el corazón inflado. Y esa es una de las grandes realidades de por qué algunas personas, a pesar de que lo escuchan, a pesar de que a veces lo viven, a pesar de que lo pueden ver en ejemplos de otras personas y han visto caídas de muchas personas, prosiguen con el mismo ejemplo y vuelven a hacerlo a pesar de que pueden alguien estar diciéndole, no lo hagas, no te metas, no lo toques, no estés conversando con esta persona, a la larga te puede afectar. ¿Cuáles son las consecuencias? Usted ya sabe. Suceden muchas cosas que a la larga traen tristeza, no solo a nosotros, sino a los que nos rodean. Leía también un informe de una revista en Estados Unidos que hablaba de las personas que sufren del corazón. Y hablaba acerca de esta persona que sufren del corazón y decía, del 100% de las personas que han ido a un especialista y que saben que pueden morir en cualquier momento por problemas en su corazón, el 82% de estas personas fallecen. El 82% y el resto es el único que vive. Pero el 82% de estas personas fallecen. ¿Y cuál es la razón? Porque le dicen, ¿sabes qué? Ya tienes que cambiar de hábitos alimenticios, tienes que hacer ejercicio, al menos tienes que salir a caminar o a correr algunas horas del día y tienes que cambiar un poco acerca de tus hábitos de vida. Pero normalmente las personas piensan y dicen, no, le va a tocar a él, le toca a ella, le toca al otro, pero a mí no me va a tocar. Y esto normalmente es pensar demasiado alto acerca de nosotros mismos. Un corazón inflado nos puede llevar a pensar demasiado o centrarnos demasiado sobre algo que pensamos que en nosotros no va a ser. Un corazón inflado a la larga puede aventurarnos o acercarnos hacia un precipicio o hacia lugares donde tal vez nosotros nunca hemos pensado llegar. La Biblia dice que el asiento de nuestras emociones, el asiento de nuestra voluntad, el asiento de nuestras decisiones y de todo lo que nosotros sentimos por alguien o por algo
es llamado el corazón en la Biblia. Y todo esto dice que es inestable. Dios dice que una cosa más inestable que existe en el ser humano es su corazón. Pero seguido a esto, añadido a esto, no solo es inestable. Hoy día te sientes triunfante, hoy día quieres consagrar tu vida a Jesús, hoy día quieres salir a las naciones, hoy día quieres vivir una vida consagrada, pero mañana estás muriéndote, mañana quieres retroceder, mañana estás renegando de Dios, o mañana estás renegando y diciendo y volviendo una vez más a las cosas que tú mismo estás odiando horas atrás. Unido a esto, no solo el corazón es inestable, sino a su vez te puede llevar a hacer cosas que tú mismo ni siquiera te hubieses imaginado hacer. La Biblia añade que el corazón aún es perverso. Y esta es una gran verdad que es una realidad en todos los seres humanos. Hay algunas situaciones que nosotros podemos identificar en cuanto a un corazón inestable. Hay algunas frases que nosotros podemos extraer del día a día que nos hablan de un corazón inestable o de un corazón inflado. Por ejemplo, es esta persona que le acaban de descubrir, que le acaban de pescar y puede decir, no es mi culpa, me niego a reconocer mi error, pero te han visto, te han saludado. No era yo, no soy yo, me niego a reconocer, yo no voy a pedir perdón. ¿Por qué voy a pedir perdón por algo que yo no he hecho? Pero te han visto, han conversado contigo, no era yo, y se cierra. Un corazón inflado puede ser así. Un corazón inflado dice, ya sé, mamá, ¿qué me estás hablando de estas cosas? Ya, mamá, cállate, ya sé, no te metas, yo ya sé lo que hago. Ya, mamá, tú no me tienes que decir muchas veces lo mismo, ya sé. Este es un joven y aunque inexperto en la vida, pretende y cree saber que puede manejar las diferentes situaciones en su vida, y a pesar de que él puede estar defendiéndose probablemente ante una crítica, está aflorando también un corazón inflado. La Biblia nos habla de muchos aspectos en cuanto al corazón y dice que antes de que nos acerquemos al fracaso, antes de que nos acerquemos a la destrucción, nuestro corazón ha empezado a inflarse. ¿Sabe? ¿Por qué voy a pedir consejo? Dice alguien más. ¿Cómo voy a ir y molestar a una persona? ¿Cómo, si ese líder para ocupado? ¿Cómo voy? ¿Acaso yo no lo puedo solucionar con mis propias manos? ¿Acaso yo soy un bebé para ir y decirle a una persona, necesito una ayuda? ¿Necesito un consejo? Una persona que tiene corazón inflado piensa que todo lo puede manejar, piensa que todo lo tiene bajo control, piensa que no tiene que pedir consejo a nadie. O esta persona que dice, vayan ustedes nomás a la iglesia, yo me quedo acá en la casa. Los que necesitan de Dios son todos ustedes. Yo estoy bien, yo no necesito de Dios. Ese está súper inflado, parece globo aerostático su corazón, porque cree que todos necesitan de Dios menos él. Vayan nomás, yo me quedo en la casa. Vayan, yo acá estoy bien. Dios y Dios, son ceras, tonterías, un corazón inflado. Son personas que están inflando su corazón poco a poco y a la larga cosecharán consecuencias sobre las cuales tendrán que ellos mismos rendir cuenta. O esta es la otra cara de un corazón inflado. Es la persona que va a recibir un encargo, que tiene que empezar algo, que va a empezar algo, le están diciendo, le están aperturando oportunidad a un trabajo y dice, no creo que pueda, yo no puedo aceptar esto. La verdad, yo no me voy a meter en esto, porque si no lo hago bien, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a decir de mí? ¿Cómo quedo yo? Esta persona, aunque lo está disfrazando de humildad y de sencillez, su corazón está inflado, porque está en el centro de toda la situación. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a hablar de mí? Es una persona que no está pensando en el encargo o en el nombre de la otra persona o en lo que se le está dando, sino está pensando en cómo va a quedar. Y si fracaso y si la hago mal, ¿qué van a decir de mí? Hay muchas maneras en cómo nosotros podemos estar escuchando y viendo en la vida cotidiana las diferentes formas de corazón. ¿Cómo me vas a decir eso a mí? Con todo lo que yo estoy haciendo por ti, con todo el esfuerzo que yo hago aquí en la casa, ¿cómo me vas a decir eso a mí? ¿Cómo me vas a decir que yo estoy haciendo una y otra cosa? ¿No estás viendo todo mi esfuerzo? ¿No estás viendo todo lo que yo hago? ¿Cómo me mato por la familia? Y esta persona que piensa que por todo el esfuerzo que hace por su familia no puede cometer errores, y es más, ni siquiera debería recibir una crítica. Está con el corazón inflado. Aunque es muy eficaz, aunque es muy sacrificada, aunque es una persona que ama a su familia, tiene el corazón como una pelota. Yo me he decidido graficar un poco acerca de los corazones, porque sabe,
Pareciera que nosotros estuviésemos todo un solo tipo de corazón, pero no es así. Todos nuestros corazones no están en el mismo estado. Algunos, su corazón se ha inflado tanto que ya le estorba en el pecho. Algunos, definitivamente, su corazón está empezando a inflarse. Algunos, la verdad, van en un proceso, pero todos no estamos en la misma situación. Todos no estamos con un solo tipo de corazón. En la vida nos enfrentamos ante diversas situaciones, en la vida nos enfrentamos ante diversas oportunidades, una felicitación por acá, un espaldarazo por acá, una oportunidad que se abre, una bendición que llega de Dios, un consejo, una prueba de que mi teoría funcionó y dices, caramba, ¿te diste cuenta? Tú y tú decían que esto no iba a suceder, pero sucedió y acá está. ¿Te das cuenta o no? ¿Tenía razón o no? Sí, tenía razón. Ya ves pues, la próxima no me digas nada. Se infló el corazón. Y esto es lo que la Biblia nos enseña. La historia que hemos visto el domingo pasado, porque estamos en la segunda parte para los que se están añadiendo a la iglesia. La historia que vimos la semana pasada tenía que ver con el rey Amasías. Amasías, un rey que llegó a los 25 años de edad al reinado, y ahora Amasías está en medio de su reinado y acaba de lograr un triunfo muy importante contra un ejército que es los edomitas. Ha matado a 10,000 soldados y ha logrado una importante victoria frente a los edomitas. Pero ahora, una vez que ha logrado una victoria, su corazón se ha inflado tanto que le dice a un ejército superior a él en estrategia, en número y en todo lo que tiene que ver con ejército, le dice al otro rey, le dice, hey, ven acá para vernos las caras. El otro rey, que todavía tiene misericordia y lucidez, le dice, sí, es cierto, Amasías, ciertamente has derrotado a los edomitas, pero estás a punto de meterte en un problema. Regresa a tu casa, no salgas de tu casa. ¿Para qué te vas a meter en un problema tú y todos los que te rodean? La Biblia nos enseña que Amasías, a pesar de toda la capacidad que tenía y que Dios le llevó a ganar una batalla, ahora en un momento u otro, en un medio de un triunfo, acaba de su corazón empezar a inflarse y de pronto ahora cree que es Superman y que puede atarse una capa y lanzarse al vacío porque va a volar. Y ese es el poder del corazón inflado. Nos hace pensar que podemos lograr de la noche a la mañana grandes cosas y que a nosotros no nos va a afectar. Una y otra vez le hemos salido, le hemos librado, pagamos el préstamo, hicimos el trabajo, logramos con el compromiso y sí la libré. ¡Qué bien! Esta es mi experiencia. Y pienso que la próxima vez a mí no me va a tocar. Le toca a él y a él, porque a mí todavía no. Si tú te das cuenta, conmigo no es. Pero esto es un síntoma o una muestra de que mi corazón se ha inflado. ¿Se infla de la noche a la mañana? No. Un corazón no se infla de la noche a la mañana. Cuando Amasías empezó a reinar, reinó a los 25 años y reinó 29 años. La Biblia nos dice que esto le empezó a suceder cuando tenía 18 años de gobierno. No nace de la noche a la mañana. Y uno no cae de la noche a la mañana. Uno no dice, caramba, yo hoy día voy a adulterar, así que todas las mujeres prepárense porque hoy estoy libre. Hoy día usted no dice, yo me voy a ir de parranda y yo me voy a dar un recreo porque mañana me vuelvo a consagrar. Nadie hace eso a menos que se haya golpeado la cabeza. Es un proceso que nos vamos desconectando poco a poco y que nuestro corazón a su vez se va inflando poco a poco y nos hace creer que somos capaces de lograr cosas, de hacer cosas y que nunca vamos a rendir cuentas. Sí lo vamos a hacer. Vayamos a la historia para continuar esta segunda parte. Segunda de Reyes, capítulo 14. Segunda de Reyes, capítulo 14. Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 1. ¿Listo? Dice así la palabra del Señor. Versículo 1. En el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá.
Cuando comenzó a reinar era de 25 años y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Cuando leemos esta historia introductoria en cuanto al reinado de este hombre llamado Amasías, nos damos cuenta, si usted va a seguir avanzando la historia, que Amasías cometió 3 negligencias. Un corazón no se infla de la noche a la mañana y un corazón no revienta de la noche a la mañana como si esto fuese arte de magia. Es un proceso sobre el cual nos vamos acercando poco a poco hacia la destrucción. La Biblia dice que al orgullo le sigue la destrucción y a la altanería el fracaso. Entiendas esta palabra como orgullo a un corazón inflado y a la palabra altivez o altanería de la misma manera como si tu corazón se estuviese inflando. Al orgullo le sigue la destrucción y a la altanería el fracaso. La Biblia nos narra claramente en esta nueva Biblia al día, esta versión, que antes de que nosotros lleguemos a la destrucción, nuestro corazón ha tenido que inflarse. No nos destruimos de la noche a la mañana porque, bueno, es una prueba. No, no es así. Antes de que nosotros lleguemos al fracaso, antes de que nos vayamos de cabeza, nuestro corazón se infló. Nuestro corazón dejó de ser humilde, sencillo, honesto y al contrario, nuestro corazón terminó inflándose. Hay algunas personas que han reflexionado un poco en cuanto al orgullo o al corazón inflado. Dice, si no se modera tu orgullo, él será tu mayor castigo. ¿Se acuerda usted de Dante Alighieri? Es un escritor muy antiguo, pero que también en algún momento ha tenido que reflexionar. Un escritor mexicano, Amado Nervo, habla un poco en cuanto a ello. También dice, si eres orgulloso, conviene que ames la soledad. Los orgullosos siempre se quedan solos. Esta es una gran realidad. Nadie, ni Dios mismo, porque la Biblia dice que Dios no aguanta o no resiste al orgulloso. La Biblia dice que al orgulloso o al de corazón inflado, Dios lo tiene de lejos. Y aquí acierta este hombre llamado Nervo, porque es la verdad, ni Dios mismo está contigo. Un corazón inflado, por más que pretende y que diga, no, yo todo lo tengo control, yo todo lo puedo manejar y solo Dios conoce mi corazón y solo Dios sabe cómo soy, aún Dios mismo puede estar más ajeno a tu vida que las propias personas que te están rodeando. Con toda honestidad, hermano mío, hay algunos detonantes y algunas negligencias que podemos cometer. Si analizamos la vida de Amasías, nos vamos a dar cuenta de 3 tipos de negligencia que él cometió. La primera está en el versículo 3, que habla en cuanto a él y dice, y él, Amasías, hizo lo recto como David su padre, y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque, aquí la Biblia nos narra esta palabra, aunque dice, no como David su padre, hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Note la primera negligencia. La primera negligencia que comete Amasías acá es que tenía una adoración mediocre. Él no adoró como su antepasado que le dejó un ejemplo, el rey David. El rey David, cuando él fue rey, llegó al reino a su apogeo, en territorio, en guerra, en adoración, en banda de música, en todo lo que pudiese haberse creado para la adoración a Dios. El rey David lo llevó a una gran cúspide, fue celoso, no permitió otros dioses, permitió que solo Jehová pudiese ser el rey de todo Israel. David hizo muchos ajustes y dejó todo un legado para adorar a Dios. Amasías adoró, sí, pero no de acuerdo a los estándares que este rey lo dejó. David, a pesar de todos sus fracasos, todos los males que pudo hacer, adoraba a Dios con un corazón sincero y llegaba a Dios de una manera sencilla y humilde y podía reconocerlo en cada aspecto de su vida y esto no lo libraba de sus propios errores. Sin embargo, Dios no dejó de decir de él que él era un hombre conforme a su corazón. Y con todas sus limitaciones y con todas sus maldades, era alguien que se entregaba a Dios y su adoración no era mediocre. Amasías era mediocre en su adoración porque no adoró de acuerdo a como Dios pedía. Él adoró de acuerdo a otros estándares establecidos, su padre Joás. Y cuando una adoración es mediocre, hay que hacerte recordar continuamente quién es Dios. Cuando una adoración es mediocre, muchas veces hay que despertarte porque hoy es domingo y hoy es día de iglesia. Cuando una adoración es mediocre, llega el papá y dice, carambas, mañana todos nos vamos. Rebeca, por favor, me cambias a todos los niños porque mañana nos vamos a la iglesia. Muy bien, querido, vamos a la iglesia entonces. Ya saben, mañana amanece, todos a la iglesia. Muy bien, qué bueno. ¿Y qué de extraño en todo esto? Es que hace 5 domingos que él no aparece.
Y las cosas le han empezado a salir mal a lo largo de estos últimos 2 domingos. Y las cosas no le están saliendo como estaba esperando. Y le está viniendo una que otra prueba y dice, no, sí, debe ser porque no estoy yendo a la iglesia. Y empieza a callar su conciencia y cree que si hoy día llega a la iglesia puede manipular a Dios. Y lo puede volver nuevamente a su favor para una vez más adormecerse y volver nuevamente al mundo que tanto ama. Hay gente así. Hay gente que tiene una adoración mediocre frente al Señor, que tienen que sucederle desgracias, que tienen que sucederle sacudones para que pueda llegar al Señor y decirle, Señor, aquí estoy, te voy a adorar, te voy a honrar, te voy a amar. Y hay gente así. Cuando una adoración es mediocre, normalmente a la gente hay que hacerle recordar quién es Dios, que Él ha hecho los cielos, los mares y todo lo tiene bajo control, porque no crece, porque su adoración a Dios a veces está obligada y es a veces convertida solamente en una religión. Esto es lo que pasaba con Amasías. La segunda negligencia que él cometió lo encontramos en el versículo 4. Dice, con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Note usted la palabra lugares altos. Se repite 2 veces. En este versículo 4 se repite 2 veces la palabra lugares altos. ¿Sabe qué de extraño tiene todo esto? La segunda negligencia que Amasías tenía es que era displicente para con los demás. El pueblo se había acostumbrado a adorar a los dioses de otras naciones allá en los cerros. La palabra que se usa acá para estos lugares altos tiene que ver con la asociación a demonios. Y el pueblo se había acostumbrado a ir y levantar inciensos y darle sacrificio a otros dioses. Esto no restó conforme pasaron los siglos. Si usted se va al Nuevo Testamento, se va a dar cuenta, un lugar en Jerusalén, en pleno lugar de Jerusalén hay un estanque. Hay muchos enfermos que están rodeando el estanque y están queriendo que el agua se mueva, porque la historia dice que cuando el agua se movía, el primero que se metía al estanque podía ser sanado. Y ahí entra Jesús al estanque, encuentra a este hombre que tiene muchos años paralítico, tiene paralítico los brazos, tiene paralíticas las piernas, está en una camilla y lo único paralítico que no tiene es la boca. Y Jesús le dice, ¿y qué haces acá? ¿Qué quieres que te haga? Y él dice, que me sanes, porque cuando desciende el ángel y el agua se mueve, yo hasta que me meta no tengo quien me meta. Y en cuanto que estoy yendo, otro entra primero y me gana. Y Jesús lo sana a este hombre sin que se meta al agua. Pero la historia también nos enseña que este estanque no solamente se creía que ahí descendió un ángel, sino este estanque estaba dedicado al dios Esculapio. ¿Qué es Esculapio? Era el dios de la sanidad, el dios que iba contra las enfermedades. Si usted quiere reconocer a Esculapio, usted tiene que ver una ambulancia. En la ambulancia hay un báculo que está enrollado en una serpiente. ¿Usted lo ha visto? Ahí en toda ambulancia, ese es el símbolo del dios Esculapio. Y en este estanque de Betesda, ahí estaba este dios y tenían la creencia de que si se metían ahí podía ser sanado. Había una fusión de creencias. Y una fusión de creencias lleva al pueblo a vivir de una manera distinta. Este hombre era negligente en asuntos cruciales. Tenía que decir a su gente, a su pueblo, vamos a adorar a un solo Dios y no se mezcle con otros dioses. Tenía que ser diligente en algunos asuntos en el que tomar decisiones. No, deja nomás que los chicos puedan ver, no les hace daño, total, son solo dibujos. Y ahí entre los dibujos, una vez estábamos viendo con mi esposa ahí, y ahí entre los dibujos había un gordito homosexual y decía, yo quiero ser la chica. Y mis hijos, jaja, se vacila. Nos acercamos a ver la televisión y el gordito quería ser la chica y el otro quería ser el chico y él quería vestirse como una quinceañera y nosotros estamos viendo. Nos miramos con mi esposa, ¿qué están viendo? Y eran dibujos inofensivos, pero estaban resaltando la homosexualidad. Y a veces podemos ser negligentes. Podemos pensar que hay cosas que no son de la niña. Mira nomás, total que a quién le va a hacer daño. Prueba un poquito por acá, dale un sorbito por acá, una tocadita por acá, un pequeño recreo. Satisface menos por un día tus necesidades. Total, para eso te matas tanto. Para eso tanto te rompes el lomo. Y a veces podemos terminar siendo negligentes en algunos asuntos cruciales que a la larga van a dañar a aquellos que están bajo nuestra influencia. No podemos ser negligentes. Amasías fue negligente con su pueblo.
permitió que su pueblo siguiese mezclándose con otros dioses, permitió que su pueblo deforme su adoración a Dios y luego no podía negarse porque este pueblo finalmente no tenía un corazón puro frente a Dios. Y la tercera negligencia tiene que ver con la negligencia en cuanto a su propio corazón. Él era negligente para con otros, pero aún para consigo mismo. Para esto necesitamos ir a la historia paralela que nos narra la Biblia, que está en Segunda de Crónicas, capítulo 25. Busque un rato ahí, en Segunda de Crónicas, capítulo 25. ¿Llegamos? Desde el versículo 1 usted puede verlo, puede extraer más verdades allí, pero yo solamente quiero tocar con el tercer punto negligente que este hombre cometió. Versículo 14. Dice: volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir. Entiéndase la palabra Seir como si fuese Edom. Era el segundo nombre que tiene la Biblia en cuanto a Edom. Y los puso ante sí por dioses, y los adoró y les quemó incienso. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías, y envió a él un profeta que le dijo: ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió: ¿te he puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar el profeta, dijo luego: yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste a mi consejo. El tercer punto, la tercera negligencia que este hombre cometió fue no solo permisivo para con asuntos cruciales, sino también fue permisivo para consigo mismo. Note usted que antes de su caída él había derrotado, la semana pasada vimos que había derrotado a 10,000 edomitas. La historia nos traslada después de que derrotó. Derrotó a los edomitas y lo que hizo fue extraer los dioses que los edomitas traían, los llevó a su casa, construyó un altar y terminó adorando a estos dioses. Antes de que él salga a la batalla y le diga al otro rey: ven para vernos la cara, Dios en su misericordia y en su gracia, y que siempre va a suceder en nuestras vidas, le mandó un consejero. Fue un profeta y le dijo: ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué estás adorando a estos dioses? ¿Por qué has hecho esto? Y cuando un corazón ya está inflado, rechaza el consejo. Esta es la segunda vez que este hombre va a rechazar el consejo y dice al profeta: yo te he llamado para que me asesores. Yo te he dicho que tú seas mi consejero. Vete, porque si no vas a morir más bien. La segunda vez que rechaza el consejo es su enemigo. Amasías le dice: no veamos la cara. Y su enemigo le dice: sí, Amasías, ciertamente has derrotado a los edomitas, pero estás por meterte a un problema. Vete a tu casa, no te metas más bien en problemas. Sí, Amasías, cierto, tienes capacidad, tienes inteligencia, tienes habilidad. No dudo que hay mucha experiencia y que puedes manejar situaciones muy picantes. Ya sé que la vida te ha enseñado a ser muy profundo, ya sé que no eres muy simple y que puedes saber muchas cosas y cómo resolver problemas, pero tu corazón está inflado. En cualquier momento vas a estar entrando en problemas. Y esto es lo que sucedió con este hombre. No escuchó. Terminó trayéndose los dioses, le construyó un altar y allí le prendió su velita misionera y terminó adorándole a estos dioses. Es muy triste, pero de esto sacamos una gran verdad. Las cosas que muchas veces nos atrevemos a criticar en otros son las mismas cosas que terminamos practicando. Las cosas que muchas veces señalamos en otra persona son las mismas situaciones que nosotros mismos terminamos haciendo. ¿Sabe? ¿Quién era Edom? ¿Por qué Dios introduce este nombre acá? Yo le voy a narrar un poco antes de terminar esta enseñanza quién era Edom. Edom era Esaú. Dios, cuando iba a formar su pueblo, trajo a Esaú y a Jacob. Esaú era digno de estar como uno de los modelos de esto es guerra.
alto, velludo, guapo, colorado, barbón, vellos en los brazos. Era una persona que tú lo mirabas y podía hacer carambas. La Biblia dice que era vigoroso. La Biblia dice que era cazador. La Biblia dice que reunía requisitos muy, muy potentes en su persona. Y Esaú, con toda la potencia que él tenía y con todas las fortalezas que él tenía, decidió despreciar el plan de Dios. Lo cambió por un plato de lentejas. Y dijo, ¿primogenitura? No, primogenitura, prefiero un plato de lentejas. Y en medio de este desacierto que tuvo en su vida, esto mostró también que Esaú tenía un corazón inflado. Los descendientes de Esaú es lo que Dios llama Edom. Edom era un pueblo muy orgulloso. Era un pueblo que tenía el corazón muy inflado. ¿Por qué? Porque sus viviendas, sus fortalezas se encontraban entre rocas. Y entrar al territorio de Edom era casi impenetrable. Y ellos tenían una gran confianza en que ningún enemigo los podía vencer. Tenían grandes ventajas naturales que el suelo rocoso les daba. Y ellos sabían que ellos nunca los podían invadir. Y cuando estaban destruyendo a Israel en una época más adelante, los de Edom van a decir, destrúyenlo, mátanlo. Cuando Moisés, años, siglos más atrás, estaba llevando al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, le dijeron a Edom, Edom, necesitamos pasar por tu territorio. Se acortaba enormemente la ruta y Edom dijo, por aquí tú no pasas. Edom, por favor, vamos a pagar todo lo que nuestros hijos coman y vamos a pagar el agua que podamos tomar. Por acá tú no pasas. Y Edom agarró y sacó sus ejércitos y ahuyentó al pueblo de Israel. Y Dios dijo, esto yo no lo olvido. Este corazón yo no lo olvido. Edom en este tiempo ya no existe como civilización. Edom ha sido raída de la tierra. Babilonia terminó por raerla completamente. Edom ya no existe como raza, como nación. Pero una de las cosas que vemos aquí, Amasías, es que yendo a destruir lo que más odiaba a Dios, se trae justamente aquellas cosas que él mismo destruyó. Lo que muchas veces somos capaces de señalar y condenar en otros, es lo que muchas veces nosotros mismos terminamos practicando. Si no cuidamos de nuestro corazón, a la larga, las mismas cosas que aborrecemos, las mismas cosas que señalamos en los demás, las mismas cosas que diríamos nosotros, yo no voy a tocar, yo no voy a beber eso, yo no me voy a mezclar así, son las mismas cosas que podríamos terminar asumiendo y haciendo parte de nuestra vida. Derrotó al rey de los orgullosos, siendo él mismo luego un orgulloso. Derrotó a aquellos que tenían un corazón inflado, terminando siendo él mismo alguien con un corazón inflado. Hermanos míos, este hombre no fue de la noche a la mañana. Este hombre no llegó a su caída de la noche a la mañana. Demoró 19 años, pero cometió 3 negligencias muy claras. 1, su relación con Dios era mediocre. Una adoración floja. 2, fue permisivo frente a otros. Y fue permisivo, punto 3, consigo mismo. Cuando uno puede ser permisivo con otras personas, esto también va a repercutir en nuestra propia permisividad. ¿Sabe, hermano mío? Tenemos que entender claramente que esto no es algo que agrada a Dios. Tenemos que entender claramente que a Dios no le agrada un corazón inflado, porque la verdad es muy simple. Por más que nosotros podamos decir o sacar pecho, tenemos que recordar una gran verdad. Nuestro corazón es inestable. Y unido a su inestabilidad, también hay perversidad de por medio. Dios dice, ¿quién lo conocerá? Solo Él lo conoce. Y cuando Él nos habla en cuanto a nuestro corazón, es tiempo de escuchar en cuanto a esos consejos que Él nos da. Usted tiene 2 opciones. Puede ir caminando por la vida con el corazón inflado, estorbándole el pecho y dañando a todos los que le rodean. O usted puede reventarlo y permitir que sea Dios quien a usted lo promocione, quien a usted lo levante. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, dice la palabra, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Se imagina usted una iglesia que va caminando con un corazón sencillo, humilde y puesto en las manos de Dios? ¿Se imagina usted el padre de familia que en vez de gobernar su hogar con mano levantada, con gritos y diciendo, a mí no me digas nada porque yo soy papá, yo hago lo que quiero, pero papá, lo que me estás prohibiendo es lo que estás haciendo, a mí no me digas nada, yo acá soy la autoridad? ¿Se imagina alguien que en vez de gobernar así pueda decir, sí, hijos, creo que tienen razón, todos tenemos que cambiar?
¿Se imagina usted una sociedad que pueda hacer negocios no buscando hacer farsa a otro porque quiero lograr mis fines total? Yo tengo cosas que pagar, yo tengo cosas que encargarme. ¿Se imagina usted una iglesia que puede servir al Señor no sacando pecho por lo que hace, sino diciendo, carambas, Dios, es un privilegio servirte? Y esto es un corazón que normalmente no está inflado. ¿Se imagina usted una sociedad así? ¿Se imagina Puente Piedra caminando de esta manera? No estaríamos cruzándonos la luz en rojo y desoyendo la autoridad y haciendo lo que mejor nos parece en medio de la sociedad. Un corazón que no esté inflado va a respetar autoridad. Un corazón que no esté inflado va a respetar sus caminos. Un corazón que no esté inflado va a relacionarse con Dios no por solamente una necesidad que se avecina, sino porque sabe que Él es Dios y porque merece respeto y porque Él me ha comprado y porque Él le ha pagado mi deuda. Aquí estoy y para mí es un privilegio estar contigo. Cuide su corazón. Cuidemos nuestro corazón, porque más allá de estable, nuestro corazón es perverso y podemos encontrar que a la larga nosotros diríamos, nunca haría eso. Pero el problema es que no es de la noche a la mañana. El problema es que el proceso para ser como Jesús demora tiempo. Y el proceso para irme hacia el infierno también demora tiempo. Todo es un proceso. Y de la noche a la mañana no hay nada. Lo único que de la noche a la mañana puede ser es que cuando empezamos con el orgullo, empezamos a acercarnos hacia el precipicio y de allí no hay nada que nos pueda sacar. Amén, hermanos. Amén. Están suspirando, creo, el calor, ¿no? Vamos a ponernos de pie y ya despidámonos de este calor.